Bueno, muy bienvenidos. Esto es Agenda Presente. Mi nombre es Vicky Capielo. Estoy muy bien acompañada de mi queridísimo compañero Fede Role. ¿Qué haces, Fede? ¿Cómo estás? Todo bien, Vicky. ¿Vos cómo estás? Bien, muy feliz de estar aquí otra vez en Agenda. Un poco afónica. Un poco afónica, pero he venido igual porque me gusta mucho hacer agenda. Así que estamos en otro episodio para hablar de qué, querido Fede. Bueno, Vicky, esta semana la vamos a dedicar al cultivo de maíz, un poco pensando en la próxima campaña 23-24. Hoy vamos a estar charlando justamente con María Elena Otegui, quien es referente en cuestiones de manejo y ecofisiología del cultivo, acerca de la temática. Muy bien, antes de meternos ya de lleno en el tema y de saludar a nuestra invitada de lujo, queremos agradecer a la Bolsa de Comercio de Rosario, que es donde hacemos esta bella transmisión, y agradecer a las empresas que nos acompañan y apoyan esta iniciativa de Apreci. Están con nosotros todos los días de agenda: Banco Galicia, Volkswagen, Agrefer, Provincia de Santa Fe, Rizobacter, Metalfor, Telecom. Y en el día de hoy, por la temática que nos está convocando, querido Fede, nos acompañan Chacra Servicios, Albor y UPL. ¿Te parece? La saludamos y Dale. arrancamos el programa. Hola, María Elena, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Vicky, Fede. Todo muy bien por acá, María Elena. Esperemos que vos también. Y primero, antes que nada, agradecerte por sumarte a este espacio nuevamente. Ya has participado en otras ocasiones. Y bueno, justamente la temática a abordar en la semana es respecto al cultivo de maíz. Primero, María Elena, para entrar un poco en tema, es decir, ¿qué perspectivas hay para la próxima siembra de lo que será maíz de primera, dada el contado y contexto climático, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que venimos de 3 campañas muy complicadas desde lo hídrico? Sí, bueno, tuvimos una triple niña, que era algo que no se daba desde el cambio de siglo, y encima fue bastante más potente que en ese momento. Y bueno, desde un punto de vista agronómico, las expectativas vienen porque ahora lo que se pronostica es todo lo contrario. Se pronostica un año en fase, un ENSO, o sea, un fenómeno del Niño Oscilación del Sur, en fase húmeda, o sea, en fase niño. Y eso el pronóstico es muy robusto. Si uno mira la página del Climate Prediction Center, ve que con un porcentaje, fue un cambio muy abrupto de una fase a la otra, porque se instaló con un porcentaje muy fuerte el pronóstico de fase húmeda. Y eso es, por un lado, bueno, porque tener pronósticos fuertes siempre dan más certitud, y por otro lado, porque las fases húmedas generalmente significan para el extremo sur de Sudamérica, Argentina, Uruguay, unas lluvias por encima del promedio, y eso para dos cultivos en particular, que son maíz y soja, significa también mejoras del rendimiento respecto a los valores medios de cada zona o de cada ambiente. Así que desde ese punto de vista serían buenas noticias, ¿verdad? Y uno esperaría que, independientemente de las decisiones de los productores, lleve la producción a niveles como los que teníamos en las campañas anteriores a la última, que fue muy mala. Perfecto, María Elena, sí, sin duda. Entonces esperemos que se cumpla este escenario favorable que al menos se pronostica. Y María Elena, ya para entrar en cuestiones de decisiones, es decir, sin dudas, en la mente del productor ya ya está pensando un poco en lo que es, por ejemplo, la elección de genotipo para lo que es maíz. Ya para escucharte a vos, ¿qué cuestiones son importantes a la hora de tomar la decisión de elegir el híbrido para lo que será la siembra? Bueno, quizás lo primero que hay que decir es que las decisiones, una de las decisiones más importantes que tienen lugar cuando se elige un híbrido tiene que ver con la región, ¿verdad? Uno no elige el mismo híbrido. Argentina tiene una zona de cultivo amplia, si bien muy concentrada en la región templada central. También hay producción en el NOA, también hay producción al sur de la provincia de Buenos Aires, incluso ya se está evaluando producción en el Río Negro, esa producción patagónica. Entonces eso ya hace a una decisión de, primero, del ciclo, eso que muchas veces se resume en la madurez relativa de lo que elige un productor. Eso está muy zonificado y no representa un criterio importante en cuanto a lo que los productores manejan. Los del NOA saben que tienen una parte del portfolio de maíz de cada empresa orientados a ese ambiente, lo mismo la región templada. Pero más allá de esa decisión, en parte, luego está una combinación muy fuerte o importante con la época de siembra, porque si bien en general no se cambia de híbrido al decidir una siembra temprana o tardía, hasta el momento las siembras tardías habían estado muy concentradas en lo que sería
región central, templada central hacia el norte, o sea, zona núcleo hacia el norte, pero cada vez más las siembras tardías se fueron expandiendo hacia ambientes del sur y del oeste, en los cuales los periodos libres de heladas son más acotados y en consecuencia los ciclos apropiados no son cualquiera. Y en campañas pasadas, en esta no, por suerte no tuvimos heladas tempranas muy anticipadas, entonces no sé, pero más allá de la famosa helada del 18 de febrero que afectó a la zona subhúmeda y semiárida, en la zona sur no tuvimos heladas que cortaran el ciclo como sí ocurrió en la campaña anterior. Ese fue el problema de la campaña anterior. Y entonces ya se han empezado también a pensar y ha habido alguna incorporación de germoplasma de madureces relativas más cortas en esos ambientes. ¿Por qué estos comentarios? Porque el fuerte del mejoramiento argentino ha estado orientado siempre a la región templada central, zona núcleo. La expansión del maíz, que fue verdaderamente impresionante en la última década y empujó el cultivo hacia la zona subhúmeda, semiárida y también mucho más hacia la zona sur, ha llevado a la necesidad, que todavía no está de todo satisfecha, de incorporar germoplasma de otro ciclo un poco más corto, y esa disponibilidad, si uno evalúa los portfolios de las distintas empresas, ven bastante acotada, está en desarrollo. Pero bueno, el productor elige el ciclo por mega ambiente, pero también debiera empezar a mirar un poco qué madurez relativa va a elegir en función de la época de siembra. Y otra de las cosas que elige, por supuesto, es la densidad. Y aquí también va a venir un cambio, o debiera venir un cambio importante entre lo que se estuvo haciendo hasta la campaña pasada, que fue siempre recomendamos una actitud muy defensiva. Cuando ustedes me entrevistaron, yo hice bastante hincapié en eso para la última campaña. Es más, creo que dije, si es que deciden sembrar maíz, porque el pronóstico de niña se fue instalando, era fuerte, y bueno, pasaron las cosas que pasaron, la actitud a tomar tenía que ser la de defenderse. La de defenderse era trazar la siembra y reducir las densidades, porque el presupuesto de agua iba a ser bajo. Entonces a veces cuesta, especialmente cuando se pasó un mal trago, cambiar la mirada de manera tan abrupta, decir, bueno, ahora la actitud no necesariamente va a tener que ser tan defensiva, y quizás si volvemos a una superficie de maíz más distribuida entre siembras tempranas y tardías, con aumento del protagonismo de la siembra temprana en la zona central, debiéramos pensar en también acompañar con cambios en la densidad, ya no ser tan restrictivos. Y otra cuestión también es que, bueno, si hasta la campaña pasada parte de esa actitud defensiva tenía que ser la de tratar de elegir híbridos, genotipos que se caracterizaran por una buena estabilidad, o sea, esos genotipos que no son tope del ranking, pero tienden a mantener un rendimiento más allá de si las condiciones del ambiente son desfavorables. Bueno, una campaña niño con pronóstico de buenas lluvias, y si uno va a intensificar, a ser más agresivo en el manejo, también puede ser acompañada de un material que, en lugar de estabilidad, apueste un poco más a lo que llamamos adaptabilidad, ser capaz de capturar los beneficios de un mejor ambiente, ¿no? Clarísimo, María Elena, perfecto, no, recordando esa entrevista hace ya meses atrás, y bueno, y perfecto todo esto que mencionás. Dentro de esto, de este planteo un poco más, es decir, ofensivo, es decir, como decías vos, aumentar densidades, aspirar a mayor potencialidad si se quiere, ¿cómo acompañamos, María Elena, desde el punto de vista de la fertilización en este planteo? Mm. Has hecho la pregunta clave, o el comentario clave, porque el rendimiento, si uno apunta a altos de rendimientos de maíz, el maíz es un cultivo que puede explorar altos rendimientos. Esa producción, esas más de 10 toneladas por hectárea, que significan más de 20 toneladas de biomasa por hectárea, uno tiene que pensar que también se construyen con buena nutrición mineral. Y lo que yo últimamente llamo la paradoja del maíz es que el productor, ya sea por convicción, por pruebas en sus ambientes
o forzado, como estos últimos años, a atrasar la época de siembra, esa práctica, independientemente del pronóstico del ENSO a largo plazo, tiene que ver con estabilizar los rendimientos en cuanto a la disponibilidad hídrica, es decir, ser un poco más independiente del déficit hídrico de pleno verano que ocurre en toda la Argentina, independientemente de la región que consideremos. Entonces, parece mentira que se ha tendido a una mayor proporción de siembra tardía para independizarse un poco de ese aspecto crítico y en consecuencia el agua, la única o más importante, y sin embargo no se ha acompañado de fertilización. Todos nuestros estudios por simulación muestran que en la mayor parte de los ambientes, lo que yo llamo de ruta 5 hacia el norte, las siembras tardías en el 80% de los años dan mejores rendimientos en secano, sin considerar restricciones nutricionales. Sin embargo, los maíces no se fertilizan adecuadamente, porque se parte de una premisa que eh, puede ser parcialmente cierta, pero no totalmente cierta, de que la mineralización va a alcanzar para satisfacer los requerimientos del rendimiento esperable en esas condiciones. Y esa es una premisa que está demostrando ser incorrecta, porque los rendimientos que, no digo todos, pero muchos productores alcanzan, tienen una brecha respecto a lo que podrían alcanzar en cada uno de los ambientes. Y esa brecha está muchas veces dada por una nutrición mineral deficitaria, en nitrógeno, que es el nutriente más analizado y explorado, y también, por supuesto, en algunos ambientes, niveles de fósforo al límite, algunas otras restricciones. Pero si no hemos sido capaces de solucionar la nutrición de nitrógeno, que es para la cual hay modelos que acompañan bastante bien la toma de decisión, bueno, lo demás está todavía mucho más verde, ¿no? Perfecto, María Elena, justamente eso te iba a preguntar, es decir, entre los rendimientos, y que se hizo mucho hincapié en el pasado simposio de fertilidad, de hecho, las brechas existentes entre los rendimientos alcanzados y los potencialmente a alcanzar, sin duda la fertilización explica un porcentaje muy importante, ¿no es cierto? Ujú. Eh, Exactamente, sí, sí, así es. En muchos ambientes está siendo el vagón lento, ¿no? No hay que guiarse desde ya por la última campaña, que fue una situación muy particular. Estamos con rendimientos proyectados por la Bolsa de Cereales en este momento, que se ha cosechado una superficie pequeña, ¿no? Recién vamos por el... Eso muestra que casi una superficie enorme se volcó a maíz tardío, está cosechado solo el 27% de la superficie, y los rendimientos de esa superficie están por debajo de las 5 toneladas. Entonces, en esos ambientes muchas veces no se aprecia el efecto de una nutrición deficitaria. Pero si uno espera buena disponibilidad hídrica, como es la que acompaña a la fase niño del ENSO, es probable que veamos un mapa de la nutrición en cada lote si no se hace la corrección adecuada por fertilización. Perfecto, María Elena, y también preguntarte, decir, que estuvimos hablando, decir, cuestiones de fechas tempranas, es decir, maíz de primera o bien maíz tardío, sin duda, como mencionabas también, en las últimas campañas, décadas y campañas, la superficie de maíz tardío se ha incrementado de manera notable. ¿Cómo crees que va a ser esa distribución para este año y dependerá de las regiones o bien de cuáles serán las causas? Creo que hay que tener en cuenta dos cosas. En cuanto a lo que imagino va a ocurrir, es que vamos a volver a porcentajes más parecidos a los de las campañas previas, en que ya estábamos en un 50 y 50% de superficie. Dejando de lado, eso es como superficie global del país. Hay que tener en cuenta también que, bueno, parte de esa superficie global, si uno se ciñe a la región húmeda, y lo que era al menos considerada la región núcleo, esa fue la región más tardía en adoptar siembras tardías. Y tiene lógica, hay cercanía a puerto, y entonces a veces los beneficios de una siembra demorada, que son independientes de la fase denso, como creo que había comentado, los beneficios se ven compensados por
por el menor flete, porque se seca mucho más rápido el grano en siembras tempranas, entonces puede haber otras desventajas asociadas a una siembra tardía, la calidad del grano por enfermedades, que a veces de un cultivo que permanece en pie mucho tiempo. Entonces, en esa zona central es muy probable que se vuelva una distribución de cultivo más parecida a la de campañas anteriores a esta sequía. El otro punto que sí me gustaría, eh, sobre todo los que van a tomar una decisión de volver a siembras tempranas, es que consideren una evaluación del agua almacenada en el segundo metro del perfil. Yo sé que a veces insistimos bastante con esto y no se entiende o pareciera superfluo. En los últimos años quedó bastante claro. Esa reserva era la que estaba ya agotada al sembrar la última campaña y fue parte de lo que ocasionó el golpe más duro en los rendimientos este año, pero no piensen que por haber tenido unos más de 100 milímetros de lluvia, como en algunos lugares se han acumulado ahora, esa parte del perfil está recargada. Esto es particularmente cierto cuando uno va desde, por ejemplo, Pergamino hacia el este, donde tiene un horizonte de textura fina debajo del horizonte superficial que funciona como tapón. No es un impedimento permanente, pero tiene una infiltración mucho más lenta. En consecuencia, cuando caen más de 50 milímetros, vemos lo que vemos ahora, por ejemplo, que hay agua en superficie. Entonces todo el mundo cree, ya se llenó el perfil, y se llenó todo completo, 2 metros. No, eso es seguramente falso. Lo que está ocurriendo es que se ha llenado e incluso hay saturación en el horizonte superficial, pero hasta que no se complete ese horizonte textural y además ese horizonte textural tenga excedente, es decir, esté por encima de capacidad de campo, no se va a empezar a llenar el segundo metro de suelo que, según nuestras mediciones, quedó en esta campaña en punto de marchitez permanente. Una buena recomendación para todos los que con ese tipo de suelos más arcillosos, peor hacia las márgenes del Paraná, en que son argidoles vérticos, peor en Entre Ríos, en que hay vertisoles, a toda esa gente yo les recomendaría que mire, por ejemplo, en la página de la Oficina de Riesgo Agroclimático, porque se va haciendo un seguimiento del perfil, que aunque sea hasta el primer metro de suelo, da una idea, ¿sí? Entonces, ya eso les va a dar algún termómetro de si cuentan con reserva en el segundo metro. ¿Y por qué digo esto? Porque una vez que uno siembra el cultivo de maíz, es muy difícil que vaya a existir esa recarga, porque entre el consumo del cultivo más la demanda atmosférica en aumento, va a ser muy difícil ir recuperando el estado hídrico del segundo metro del suelo, excepto por supuesto que ocurra un niño totalmente extremo y tengamos excedentes de lluvia muy frecuentes y entonces la recarga ocurra de igual modo. Pero tengan en cuenta eso. Cuando uno va hacia el oeste, hacia suelos más sueltos y un régimen monzónico de lluvias más concentrados, así como la niña impacta en menor intensidad, que es lo que hemos visto en estas campañas, además de eso, lo otro que se tiene que tener en cuenta es que los suelos permiten una recarga más fácil y entonces las lluvias de la estación normalmente son suficientes para llevar a cabo el cultivo y no hay que estar tan pendiente de la recarga profunda. Excelente, María Elena, buenísimo entonces y muy interesante esta última consideración. Y bueno, y el bloque en general también, María Elena. También te dejo un espacio más por si querés agregar o resaltar alguna cuestión de las que estuvimos hablando o algo que no te haya preguntado. Adelante, María Elena. No, quizás recordarles, bueno, hablamos un poco de la densidad, del tipo de genotipo. Un comentario que últimamente aparece es el de, bueno, creíamos que ya habíamos explorado una estructura de cultivo que con hileras a 52 centímetros era el límite y ya vemos que a veces los productores hacen sus propias experiencias más allá de cualquier recomendación y hay algunos lotes, empieza a haber algunos lotes con siembras a 35 centímetros de maíz. En realidad, sobre todo
llamarles la atención a cuando combinen esa práctica con la densidad de siembra que elijan, porque estimamos va a ocurrir algo parecido a lo que ocurrió cuando se pasó de 70 a 52 centímetros, y era que no todos los híbridos de maíz respondían bien, y había algunos un poco más proclives al vuelco de plantas, porque ese ambiente que empieza a ser un poco más sombreado entre plantas más rápidamente no los beneficiaba, y que tal vez experimenten algo parecido con el acercamiento entre hileras aún mayor, a 35 centímetros, y sobre todo si en un año que se espera buena disponibilidad de agua aumentan la densidad. Así que en ese sentido tengan presente elegir el material, porque otro problema de los últimos años ha sido esa robustez de caña que entre la falta de agua, el alto uso de reservas, las muy altas temperaturas de suelo que tuvieron al inicio de la campaña, algunos materiales mostraban no funcionar muy bien. Pero bueno, esperemos que se cumplan los pronósticos y tengamos una mejor campaña en esta ocasión, y recuperemos buena parte de lo perdido y la situación financiera en la que se encuentran muy mal algunos productores. Buenísimo, María Elena, buenísimo. Entonces esta última consideración y sí, por supuesto, esperemos que los pronósticos acompañen en esta campaña, que lo vamos a necesitar. Muchas gracias, María Elena, como siempre, por sumarte. Muchas gracias a ustedes. Bueno, te saludamos y seguramente estaremos en contacto en alguna otra agenda. Gracias. Hasta pronto. Adiós. Bueno, Fede, ¿y cómo sigue esto? Vamos a hablar después de la pausa, Vicky, con Rosario Chiaramelo, ¿sí? De Certificar Asociación Civil. Vamos a estar charlando con ella. Vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos entonces.